representa infancia, adolescencia, hemos visto en las tablas, que lo hemos disfrutado en las tablas. Agradecemos la presencia acá nacional, Jimena Silvia Sosa, que es la representante del Instituto Nacional de Teatro. Muchas gracias. Y queremos, no queríamos dejar pasar desapercibido 50 y tantos años, porque sabemos que no son solo 50, pero, digamos, como para celebrar los tantos, no hace falta que sea exacto. La universidad, como una institución que promueve la cultura, que promueve la construcción del conocimiento, quiere de sobremanera homenajear y darle un diploma honorífico por su saber hacer, por su hacer en el tiempo, por su permanencia en el tiempo, por su reverberancia en la memoria, algo que para nuestra provincia es un baluarte. El teatro costumbrista, la poesía costumbrista. No se escucha mucho en este momento en las escuelas de teatro esta línea de pensamiento, esta línea de expresión, que no solo fortalece nuestra autoestima, sino que también ayuda a que nuestros modismos, el aicito, el poquitito, el pues, permanezcan sin que te digan hablar bien, sino en nuestro modo de hablar. ¿Por qué no tenerlo, reconocerlo, sostenerlo de corazón a corazón, sin que eso signifique hablar mal? Una cosa es la lengua española, que la respetamos desde todos los lugares, pero nuestros modismos son tan válidos como cualquier otro modismo. Es verdad que en la Argentina el lunfardo tiene un respeto como todas las otros modismos. ¿Por qué no? Nuestros chiquititos, poquititos, aicitos, pues, también merecen un lugar. Desde ese lugar de valorarnos a ustedes como baluartes, hacer un pequeño homenaje, desde varios sentidos. Vamos a presentar un ebook que todos hemos aprendido en esta época de pandemia, las siglas y todo lo demás. Yo prefiero, en vez de decir ebook, decir un libro que va a estar, porque también eso, las palabras en inglés, el streaming, vamos a hacer, nos van quitando como esta personalidad de llamar a las cosas por su nombre. Y en esta posterior presentación queremos bosquejar lo que hasta ahora se ha podido expresar. Yo les voy a decir que yo estoy ganando indulgencias por Ave María ajenas, como diría esta historia. Han sido 3 personas para las cuales yo voy a pedir un muy fuerte aplauso. El doctor Denis Ricalde, por favor, le voy a pedir que levante. El doctor con suma, no subjetividad, objetividad, inocencia, y amable los relatos que cada uno de ustedes ha hecho. A Polo y Meli, que nos han brindado toda la información para poder hacerlo, a Gonzalo, a Cecilia, a todo el equipo, del cual yo en este momento soy la cara visible, pero no expreso nada más que esta historia escrita por ellos. Y ahora, bueno, también les queremos decir, le vamos a pedir al representante de la Secretaría de Cultura que nos lea que este acto ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante. Así que le vamos a pedir a Eduardo que lea. Bueno, a ver. Minuta de declaración número 10/2020, Consejo Deliberante de Tilcara. Referido a declarar de interés municipal a las bodas de oro del grupo teatral Mojuti, visto las facultades que nos confiere la Ley Orgánica del Municipio número 44, en su artículo 102,
como así también lo prevé el reglamento interno del Consejo Deliberante, la declaración número 205/10, el Teatro Cultural que realiza el Movimiento Juvenil Tilcareño Mojuti, el decreto número 322/010, emitido por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Tilcara, el que declara de interés municipal la área cultural que viene realizando el Grupo Teatral Mojuti con la obra La Noche que velaron a la Valle. Fecha al decreto número 2010/006, emitida por el Departamento del Poder Ejecutivo Municipal de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, que declara de interés municipal la presentación de Mojuti con la obra La Noche que velaron a la Valle el día 12 de diciembre de 2010. Y considerando que el 17 de junio del año 1969 se funda el Grupo Mojuti en la ciudad de Tilcara, destacándose los nombres de Pedro Luis Sarmiento, Gladys Ocampo, Polo Gaitán, Pila Ayarde, Mojuti, y ha decidido dar aporte para la obra La Noche que 1.152 pesos para que puedan renovar, no sé, su vestuario, y puedan que es como también una necesidad de la institución poder incluir a todos, a todas las teatralidades y las formas de variedades. Así que bueno, espero que este sea un primer aporte. Quise estar presente hoy con este aporte para que puedan renovar a lo mejor lo que necesitan renovar y que puedan ofrecer a todos los espectadores nuevamente esta obra que yo quisiera verla. No sé cuándo se pondrá, veremos, pero bueno. Sí, el próximo sábado. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños al teatro, viva el teatro, viva Mojuti. Grupos tan desinteresados, tan voluntariosos y tan persistentes. Entonces, capaz que podemos hacer un esfuerzo colectivo y que ellos hagan escuela, que cuenten sus historias, que motiven a otros jóvenes para que puedan seguir haciendo teatro. Tienen una trayectoria y una tendencia que nuestros jóvenes deben escuchar. Charlas, café, escuela, no sé, ustedes conocen la mejor manera. La universidad para que hagamos escuela útil. ¿Qué les parece? Municipio, podemos ver, no sé, que cada uno cuente sus historias, que nos cuenten cómo empezaron, que nos cuenten anécdotas, que nos digan cómo se hace, que traigamos los jóvenes y los niños, que nos motiven para que no pierdamos ese teatro costumbrista, que no sé primero si quedarán otros grupos de teatro costumbrista en el país, pero yo creo que al menos conozco otros. No. Aplauso por nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues seguimos, ¿no? Obvio. Maggie, yo sé que vos, eso también, no sé, siempre me parece que hay unos concejales que están también que tenemos que agradecer que se hayan acercado, no sé si están realizadas, están ahí muy bien, gracias. Por favor, hemos leído la resolución. pero sería bueno y nos esperamos para que den un saludo. Muchas gracias, de verdad sí. Perdona que No, al contrario. Estamos tan respetuosos, de verdad, de las autoridades que estén y de los elegidos por el pueblo y de los que nos pueda también saludar. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué más? Desde el Consejo de conocimiento que tiene Mojuti, desde el Consejo Deliberante no queríamos hacer otra cosa, así que reconocer a Mojuti por así que felicitarles a todos el grupo Mojuti, así que feliz cumpleaños, y desde el Consejo Deliberante ya salió la declaración,
Así que cumpla 8 años. ¿Ah? Feliz cumpleaños, Mojuti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 73 se estrena la obra Amor Indio de Cecilio Garzón en la primera muestra de teatro organizada por la Asociación Jujeña de Directores, Actores y Técnicos de Teatro. Finalmente vamos a escuchar palabra del representante que ya lo tuvimos, ¿cierto? Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir con el Hipólito Gaitán, por favor, con el director, decimos siempre, ¿no? Y con quien por ahí es el que más nexo tenemos, ¿no? Entonces en interés está el señor Hipólito Gaitán. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, sobre todo a las autoridades de la Universidad de Jujuy y a la gente que está a cargo del Instituto Rodolfo Kuch. Bueno, yo le agradezco infinitamente también a Jimena, nos conocemos ya, muchísimas gracias. Algunos vestuarios, parte de algunos de los vestuarios están deteriorados, ¿no? Porque hemos hecho 1009 funciones de la obra de Lavalle. 1009 funciones de la obra de Lavalle. Aquí en la esquina, otros en Purmamarca, en el norte, en Tucumán, varias provincias. Bolivia también fuimos representando 2 veces a la Argentina. Nos fue muy bien. Sí, bastante claro. Así que, y después con la obra de Lavalle escrita por Maricé Monteiro, una mucho teatro, y dentro de todo lo que es le hemos pedido que haya el mensaje de nuestra cultura. Y se hizo, gracias a Dios se hizo. Dentro de la obra de Lavalle la van a poder ver que hay 2 personajes que son clave en la obra. Son 2 vecinos de aquí de Tilcara de esos años que cuentan y dicen todas las cosas que le iba a pasar a Lavalle porque ellos se habían enterado de esas cosas. Así que muy agradecido de todo ello. Y hablando así del teatro costumbrista, voy a contar un poquito así, una anécdota así medio sueño, si se quiere. Estábamos en Buenos Aires y actuábamos en un evento a nivel nacional en el Teatro Cervantes. Y nosotros vamos con una obra guaycho de creación colectiva. Y creo que hemos abierto la Mesa Nacional del Teatro Cervantes. Y después los otros grupos, y estaban ahí el análisis de las obras, estaba Mauricio Cartún, no me acuerdo de Beatriz Mosquera, una dramaturga también pequeña, muchas autoridades así de teatro a forma nacional e internacional. Y actuamos nosotros esa noche con el Guaycho. Era una obrita que se trata de una pareja de salineros que, bueno, entra al mar, que se la lleva a ella y esas cosas. Alguna vez me dijeron, crítico de teatro, ahí en Clarín creo que era, y también se sigue haciendo teatro, pero muy importante. Pero me gusta el tango, Goya, eso. Y resulta de que, bueno, y todos otro día iban a recoger las críticas sobre los distintos teatros de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, de todo el país. Y resulta de que dice, ¿por qué todo tiene una estampa? Y sale Mauricio Cartún y le dice, pero ustedes, dice, están como los europeos en el auto.
Tendrían que echar perdiendo, ¿qué van a hacer? ¿Sabes por qué te digo, Nelly? Porque viven haciendo obras de extranjeras que están de moda en Estados Unidos, en Europa, están hechos. Pero aquí yo quería ver a Jujuy, Jujuy me mostró lo que es el teatro, en su casa, en su cultura y en todo. Eso es lo que va. Y me quedé yo ese día, ¿no? Y yo me tenía que quedar y ellos se ponían. Bueno, yo le voy a ir contando así como para que se ríen todas las cosas que me pasaron 50 años. Miren, bueno, perdón, chicos, gracias, muchísimas gracias a todos los mojinos que hacen mucho que no los veo por ahí, así que muchísimas gracias. Yo participé. Muchas gracias por Soy Nati Zubia, participé, era la princesa del grupo. Ah, bienvenida, bienvenida. Sí, tuve la lista de actuar en teatro. Después ya vamos a habilitar, presentamos esto y habilitamos la palabra para que los que quieran decir, oye, estudiar. Las formas están ya después de esta presentación abiertas a quien quiera expresar lo que se siente ser Mojuti. Bueno, en mayo de 1989, el grupo Mojuti gana la selección para representar a la provincia en el Teatraxo 89, donde presentan la obra El Guaycho de creación colectiva. Y enseguida nomás entonces va a ser la presentación del debut, como decía la ingeniera, Historia del Mojuti. Así que bueno, invitamos a ver. Bueno, este libro, a partir de hoy, ya queda subido en la página web del Instituto Rodolfo Puch. Agradecemos al diseño de la ingeniera Carolina Bravo, que es la que hizo el diseño. Lo van a poder ver de esta manera. Acá están las fotos, se ha tratado de recoger las fotos, las raíces y las historias expresadas por ustedes mismos, pero es un libro abierto para que los que quieran seguir sumando parte de sus historias puedan ir haciendo el video, que no sé si lo vamos a poder ver ahora. Bueno, de todas maneras, en el libro, en internet, ustedes van a poder ver el video, digamos, no tenemos video, bueno, acá. Es un libro que tiene videos y que se pueden seguir incorporando videos y fotos. Entonces, el primer video, el video de salutación, después ya puedo ir contando quién es la persona que hace el saludo, y vamos a pasar el video del saludo. Hay una parte de una obra y vamos a seguir así de manera, digamos, de mostrarles la estructura que tiene el libro. Está escrita, digamos, la historia contada por ustedes, más o menos las percepciones y las sensaciones de cada una de las obras, la historia en forma cronológica y más o menos todos los eventos registrados para que sean parte de su historia. Ya cuando estaban viendo fuera, me decían, acá falta tal cosa, acá falta tal cosa. Bueno, el libro está abierto, pasemos un poquito hacia el lugar de las fotos. Está toda la parte de prensa recolectada en las fotos que tienen. También pueden tomar fotos de alguna expresión, fotos suyas de esa época, que tienen todas las partes de prensa, todo el actuado, programas, premios que han tenido, artículos de periódicos, también
partes de algunas críticas, digamos, de teatro, ordenanzas en las cuales han sido reconocidos, valorizados y también distinguidos. Adelante. Y bueno, expresa más o menos esto, ustedes lo pueden leer, está en permanente corrección, así que si hay algo, ustedes dicen, yo me acuerdo que esto no era así, estamos perfectamente abiertos a que demos la versión de unos y la versión de otros, porque, digamos, cada uno debe tener una percepción muy personal de lo que es viviendo. No sé si tenemos el video para pasar. Ahora vamos a pasar lo que nosotros creemos que es una joya. No se escucha. Hay forma de poder ¿hay forma de conectar el sonido acá? Bueno, no vamos a pasarla. Por favor, mientras hacemos esto, hasta que solucionamos, porque vale la pena escuchar el video tal cual ha sido, vamos a pedirle a los miembros fundadores, si alguno quisiera expresar algunas palabras, vamos a circular el micrófono si alguno quisiera decir, o ya tenemos el sonido. Ahora sí. Sí, pues, yo lo también estoy llevando, porque parece que los gatos están quemando. Siempre anda cerquita son trampas. Yo calculo que paseo 3 metros de aguantar de vuelta. ¿Cómo vender esto? Entonces, no emoción. Aquí está el sufrimiento. Mira, ya está alto todo. ¿Y cuándo más? ¿Dónde se reír? ¡Ay, juro, mi Dios, qué pena! Esta hora para conmemorar un aniversario más de nuestro querido Mojica. Palabras bonitas y terminaba también con una frase que no la olvido nunca. Concurrir con mucho valor y voluntad. ¿Se acuerdan? Mucho valor y voluntad significaba ir con ganas de cambiar y poder todo lo que dice. Muchísimas gracias. Vamos a continuar.
también este diploma honorífico para Titina, Carmen Vega, por favor. Fuerte el aplauso también para ella. Daniel, por favor. Bueno, realmente esta noche es llena de recuerdos. Yo comencé haciendo teatro desde los 8 años, ¿no? 8 años en la escuela primaria. Gracias a esas maestras como la señora Casas, como Eva Consuelo, muchas maestras más. Ahí fue mi primera actuación con una obra titulada La Gitanilla, y donde trabajaba Churqui Choquevilca, Chichi Choquevilca, bueno, varios que han muerto. Entonces, a partir de ahí era bastante silencio, pensamos en armar este grupo de teatro. Era un grupo de amigos que nos reuníamos todos los fines de semana y nos habíamos propuesto a que cada uno prepare una cosa. Un problema, una parte de, por ejemplo, de política, el otro de cultura, el otro de religión, pero que lo prepare. Y que después hablamos. Pero después así no se puede. Hay muchas, o no sé, no las invitaron, o no sé, pero hay muchas chicas que han sido de nosotros, que no están en este momento aquí invitadas. Bueno. Para la segunda parte del TT. Aquí la ponemos a escribir porque lo vamos a hacer todo el año. Claro. No, pero me gustaría de que ya que está esto todo del mundo, desde el momento mismo que hemos comenzado. En el momento mismo que hemos comenzado, aquí tenemos un ex director, Fernando. Fernando Galán fue el director. Tenemos a un albero que ya no está. Tenemos a Valmore Aramayo, bueno, ese grupo de teatro, a la cual hemos asistido desde niños. Albero. El grupo de teatro dirigido por Valmore Aramayo, donde estaba Raquel Quiroga, donde estaba doña Rosa de Cabrera, donde estaba mi hermana Teodora, donde estaba Lidia. Ramón. Quiroga. Ah, Lidia Quiroga. Sí, donde está. Habían muchos. Y nosotros íbamos, chicos, pero íbamos al teatro, se llenaba. Era ya en el Salón de Centeno, se llamaba, sobre la calle Albert. Ahí era el teatro que daban. Entonces, sería muy lindo ver completo, porque esto es una partecita. Tiene que estar todo y hay mucha gente, mucha gente. Hemos llegado a tener en la lista del Moscuti 85 socios tilcareños. Y chicos que estaban activos. Hoy no lo veo, me gusta que era el más chico, no lo veo a Rizo Patrón. Quedó ganado en Buenos Aires. Bueno, hay muchos, y otros que ya no están más, se han muerto. Entonces, hoy es un día de alegría, por un lado,
porque el pueblo de Tilcara es uno de los únicos pueblos de Quebrada y Puna que desde siempre hizo teatro, antes que nosotros, antes que nosotros, ya había teatro en Tilcara. Y eso es hermoso. Entonces, invitar a los chicos de la escuela primaria a hacer teatro. La vida del teatro es preciosa y nos guía, diría, maravillosamente en la vida. No es como no hacer nada. El teatro. Gracias. Normi, ¿no vino? Bueno, le vamos a guardar entonces, después vamos a entregar. Agustín Albero. Está en el cielo, sí, pero está el representante. Debe estar con nosotros, seguro. Nosotros lo vamos a nombrar igual, porque seguro están con nosotros. Ahí está la nieta. Sí, ahí está Patricia, sí, pues. Vení, no, sí, yo le estaba esperando que venga. Estábamos viendo. Entonces, ¿cuánto vamos a pedir si puede entregar? Leandro y Sally. En nombre de mi papá y de toda mi familia, lo único que puedo decir son muchísimas gracias y la verdad que es una emoción verlos a todos juntos, porque eran todos amigos de mi papá. Y bueno, muchos recuerdos traen, mucho dolor de ver y la verdad me gusta ver que tienen salud y les deseo mucha felicidad a la gente, que sea un próspero año y que toque el 2020. Gracias. Perdón, Valmoriana Mayo. Sigan bailando. Muchas gracias. Mi padre también está en el cielo. Y con esta fotografía que ve en la pantalla, que es obra de mi padre, cuando fue con el grupo gentilmente invitado, iba a representar una obra de su autoría titulada Fiesta de San Santiago, que él oportunamente la había escrito en 2 actos. Y como iban a un teatro en Buenos Aires, el Teatro San Martín, yo estoy esto por lo que él me contó. Así que el que viajó con él, seguramente todos los que están allí, corregirme si es que yo cometo algún error. Actuaron en el Teatro General San Martín y por supuesto un tercer acto para poder terminar la obra con fiesta. Y es así que llegó la danza de los almirantes con los corneteros. Allí en el lado del señor tan bien. Gracias. Que por favor se acerque. El teatro le va a hacer entrega. Muy bien, como distintivo. Ahí tiene el micrófono. Gracias por la distinción. Gracias a ustedes. Y también es ya un placer ver el movimiento juvenil. Manga de jubilados.
Muy bien. La verdad que sí. He estado en este grupo y de un comienzo había el gran orgullo de tener acá en el pecho el pilar distintivo que tuvo Mojuti. Distintivo, nosotros viajamos a Buenos Aires, porque si ustedes ven la foto, estamos con el distintivo. Cuando empezamos, no recuerdo, Cristina también se recordar, el indio, cuando empezamos con Mojuti, ensayábamos en la Asociación Unida Tilcara. La Asociación Unida Tilcara. ¿Y quién venía como director? Ya estaba Pedro Luis, le hacíamos pincha para comer. Exactamente. Es cierto. Después vinimos y se alquiló el salón, es donde hay una carnicería al frente de la estancia del pueblo. Y yo me acuerdo cuando se alquiló ese salón, contento, Mojuti, había que hacerla flechar, o no fue así. Hemos estado, yo creo, de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana y no le pegaba nada. Casi hemos pasado toda la noche flechando. Qué experiencia linda, qué recuerdo hermoso. Y es un gran placer de volverlo a ver. Muy amable por este gran recuerdo. Gracias. Bueno, hablando de los que se fueron de viaje, la Santurza también, Irma Ignacia Ayarde, que por favor se acerque. Porque fue poeta después de Mojuti, y le agradezco el haberme enseñado tan hermosa y bella cultura del grupo Mojuti. Estoy disponible en algún momento cuando quieran hacer alguna obra, porque hace mucho tiempo cuando le había dado a mi madre para que vuelva a hacer teatro, y le había comentado, y yo era muy chiquilina y tenía miedo al micrófono. Y siempre le tuve miedo. Y bueno, muchas gracias a todos, y que Dios nos dé vida, salud. Y tengo gran orgullo de llevarle mi corazón y agradecerle a todos. Muchas gracias a todos. Y un aplauso para nosotros. De la Santurza. Vamos a invitar a Huguito, de Julio Calzada. Y le vamos a pedir a Huguito que nos regale muy bien. Y le faltan los aplausos también. ¿Quiere decir algo? ¿Recitar algo? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Quiero felicitar, agradecer a las personas que hicieron este trabajo, que hicieron esta idea linda de convocarnos a este grupo de teatro de Conflicto y de Tilcara. Y hace rato alguien decía que por ahí podíamos continuar, no sé si enseñando, pero haciendo algo para que el grupo continúe en actividad. Bueno, mientras voy a estar a ver si podemos estar en una buena camada de chicos. Y bueno, muchas gracias. Bienvenido a todos los amigos mojutinos. Bienvenido por estos 50 de años. Así que tengo de estar en este grupo y donde los aprecio a todos y me gusta esta actividad. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a invitar a don Fernando Galán, por favor. También un aplauso también para él. Fuerte los aplausos.
gracias a la comisión organizadora, agradecer a todos ustedes, los presentes, nuestros compañeros del Mojuti, Movimiento Juvenil de la Joda. Bien por ellos, por nosotros, porque hemos participado y han participado mucho tiempo con ustedes y quisiera seguir participando mientras Dios nos ayude. Gracias nuevamente. Y quiero, de paso, dar algunos folletos y recortes de los diarios a la señora Magda. Quizás sea útil para el archivo. Todas las fotos se van a seguir subiendo, por eso les decía que es un libro abierto. Todos los recuerdos que ustedes pueden, y abajo vamos a poner quién los ha donado. Gracias. Muchas A gracias. posteriori gracias llegaron a tantas cosas más, porque fue improvisado con esto del viaje a Trinidad. Así que muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer de manera muy especial. Sé que han hecho un viaje, que hace mucho que no salían, Sí, que se han tomado este permiso, esta transmisión de salir. No saben cuánto les agradecemos. En nombre de la Universidad y del Instituto CUS, realmente muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a invitar al señor Elo Walter Ayarde Alpina. Bueno, agradezco a la comisión de haberme dado una oportunidad en este momento para agradecer a todos ustedes, porque esto no se hace todos los días. Quizás, no sé si llegaremos a ser un encuentro, pero soy de la idea, y le decía yo a Polo, que tenemos que cuanto antes volver a hacer la obra, cualquiera de las obras, porque creo que me siento capaz todavía, a pesar de los 78 años, pero creo que podemos hacer algo. Entonces, les pido a todos ustedes, especialmente a Horacio, a Titina, a Hugo, a Polo, que son los hacedores. Ellos son siempre en la lucha. Acá Fernando, la señora, y agradecerles a todos, a pesar de que mi hermana también no está, mi niña, mi hijita tampoco no está porque no puede venir, bueno, porque quería estar y no pudo venir. Pero bueno, le agradezco a todos, en nombre de mis hijas, en nombre de mi familia, a todos ustedes. Estaré al pie de la lucha para cualquier cosa. Un millón de gracias a todos ustedes. Vamos a invitar a algunos Salomón José. Por favor, ahí está. Y un aplauso así de. Bueno, buenas tardes a todos. Lo único que les puedo decir que comenzamos a hacer las obras desde 1967. Y en el 86 creo que fuimos a Córdoba
al primer festival de teatro latinoamericano. Con todo el equipo. Recorrimos desde Ushuaí, desde Comodoro Rivadavia hasta Tierra del Fuego. Y la obra que llevamos es Amor Inca, realizada por Cecilio Garzón de la CUNY. Con esta obra paseamos por todo el país. Y andábamos en todas las escuelas. También en Buenos Aires, en distintas partes del país también. Y también fuimos a La Pampa a dar la obra donde era el actor. Salió, bueno, estoy contento, creo que era Serpa, ¿no? De la obra. Cecilio Garzón. Cecilio Garzón, lo dio Serpa. Ahora, y bueno, pero bueno, por eso todo, desde que hemos dicho, y todavía seguimos aguantando con los justos. También se corte de diario, integrantes del arte pequeño que trajeron a la Patagonia la esencia de la emoción norteña. El pintoresco pueblito puqueño, refugio quizá de la cultura ancestral del noroeste argentino, es la cuna de los integrantes del movimiento juvenil caribeño. El último de cuyos méritos artísticos ha sido posiblemente el haber resultado elegidos por la Subsecretaría de Cultura de la Nación entre los conjuntos del interior inscritos en el Plan 10, una manera de promocionar el teatro popular en todo el país de Valores. Acompañados por Pini y su director provincial de Cultura, Ramón Durán, visitaron el director de Mojuti, Hipólito Gaitán, Elo Walter Ayarde y Bruno Salomón. Hicieron referencia a la obra que han pasado ya por todo el sur argentino, Amor y Vida, y a su autor, el escritor puneño. El Festival Latinoamericano de Teatro Córdoba del año 1984 da la cordial bienvenida a los compañeros que, aplicando nuestra invitación, quieren compartir con nosotros este gran esfuerzo en el primer Festival Latinoamericano de Teatro de octubre de 1984. Bueno, después les dicen que nos van a recibir con todo y ahí nombran al equipo técnico, a los productores de salas y a todos los que se hacen cargo de todos los gastos. Esto fue en la sede oficial del festival, Avenida Bellas Artes 365, en el año 1984. Bueno, muchas gracias por los 50 años. Desgraciadamente no lo podemos festejar. No va a ser tradicional la salud que hacíamos todos los años. Distinto a los domicilios del actor. Pero, evidentemente, estamos juntos. Estamos todos juntos. Con el Teatro Mojuti. Movimiento Juvenil Ticharey. Es juvenil, ¿eh? Gracias, ¿eh? Por todo. Bueno, yo simplemente agradecer a ustedes, a la universidad, por esta mención de este recuerdo de toda la vida, porque no queda, por supuesto. Quiero decirles que yo formo parte de Mojuti últimamente, con todos ustedes, rodeantes, han sido admirados por mí. Felicidades. Yo, después de 20 años, con la muerte que me daron a la base, y me encuentro emocionado, sinceramente. Gracias a todos.
actividad, me dicen aquí, la actividad civil. Bueno, a ver, por favor, ¿qué posible? Bueno, Ana Valentina. A ver, la actividad, sí, la actividad primero, después de seguir. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, queridos amigos, amigas. Realmente estoy muy emocionada. Y desde el primer momento que mi hermana me dijo que se había contactado con Maggie, no veía las horas de que llegue este momento para poder estar acá y tener un lindo recuerdo y recordar de lo que yo pasé, de lo que yo viví, y que fui a actuar al Teatro Mitre, era la princesa. Así que ese me enorgullece totalmente. Y bueno, se puede hacer cuando quieran, donde quieran. Y bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Le agradezco este momento muy lindo que realmente me llena de orgullo. Estoy muy emocionada y muy feliz. Gracias. De mostrar el vestidito que yo, la túnica que yo. Sí, porque era la princesa. Tengo que enseñarle. Llegamos allá, bueno, durante todo el día no había nada que hacer. ¿Qué hacíamos? Y resulta que yo, un zapallo, como me dicen, me había olvidado el, ¿cómo se llama? El show. No sabía qué hizo de la ola. Me sacaron el show. Y la señora dice, oh, pero no se tapa. Bueno, esa era una sería mucho recordar a todos, pero bueno, yo participé en la obra Morillo, que la hacía con mucho amor, porque es mi esencia, porque yo sí me reconozco por mi apellido y bueno, por mi rostro, ustedes van a ver, no aparezco. Entonces yo cuando hacía Morillo, me sentía yo ese personaje. Identificado. Y claro, lo hacía con mucho gusto, lo hacía con mucho amor, como si fuera yo, cuando uno se convierte en el personaje. No era que tenía que convertirme en parte. Yo era porque yo me sentía como es amor. No me tocó hacer de amor porque me quitó el lugar. Bueno, no me queda más que decir, agradecerlos a todos y la presencia de todos ustedes. Nada más. Claudia Vargas. Fuertes los aplausos también.
Bueno, después de 2 o 3 años que se fundó, estoy participando así como actriz, causa de coro, porque alguna vez faltó Cristina a una puesta en escena. Bueno, como yo siempre lo acompañaba, dice, no vino Cristina, así que vas a hacer el papel vos. Iba en el camino, meta repetido. Lo mismo pasó con mi hijo, camino, meta repetido. Lo mismo pasó con mis hijos. La última actuación pasó con mi nieto. No fue uno de los chicos, y mi nieto nos acompañaba. Rosita, vas a hacer el papel vos. Tienes que hacer tal y tal cosa. Pero eso hacía en el viaje, ¿no? En el viaje ese día de la actuación. Bueno, también estoy muy contenta porque estamos todos juntos, los juntis de antes, de ahora. Y agradecerle también a Jimena por el aporte que nos hace. El sueño de Pueblo como red física en escribir, como una escuela para jóvenes, que tenemos muchos chicos. Y que con las cuales he participado acá con Pila, con Unifeste, con mucha gente grande que veo ahí, que me han enseñado mucho, porque yo he participado de los 13 años útiles, de hasta ahora. He participado con músico indio, de Guaycho y de Cortacaña, y he empezado con la actuación hace 20 años con La Noche. Y gracias por don Polo, cual que muy chiquito me convocado para decir que aprendí a la música, me voy fortaleciendo, y en muchos lugares, gracias esa posibilidad me ha dado Mojuti. Como también me ha dado la posibilidad de que hoy también integre mi hijo, que también fue de una forma también, no sé, espontánea, y que también todos los que podía compartir el teatro, y hoy veo gente muy valorosa en el teatro, que eso es lo que hicieron en esta universidad. Por lo tanto, lo agradezco por todo aquello que me han enseñado, oral y también musicalmente. Muchas gracias. Todos. Y bueno, junto acá con mi papá, agradecerle por el reconocimiento a mi hermano, que nos dejó el año pasado, pero que siempre nos bonos con papi. Gracias, papá, Fernando, de una manera espontánea, justo desde chiquito, en medio de más tendrán. Hola, Susana. Pero bien,